Durante los próximos minutos, este sonido envolvente que nos traslada como si de un túnel del tiempo se tratara hasta el siglo XVIII, nos va a hacer conocer mucho mejor el órgano de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Arenas de San Pedro. Bienvenidos a nuestro paseo musical. Restaurado recientemente con fondos europeos y aportaciones de los propios fieles, el magnífico órgano que preside los pies de la nave central del templo parroquial de Arenas de San Pedro es nuestro eje. Elevados gracias a la dificultosa escalera que llega a la torre y se para en la sala del órgano, nos encontramos precisamente en ella con Javier López, organista y presidente de Organaria, que está decidido a internarnos en el corazón de este fabuloso instrumento de factura impecable y no pocas peculiaridades. Pues tenemos la suerte de estar ante un instrumento que está en su esplendor tal y como le conocieron los habitantes de esta iglesia, los habitantes de esta localidad de Arenas de San Pedro en el siglo XVIII. Es un instrumento que es recientemente restaurado. El año pasado tuvimos la fortuna de inaugurarlo, se estuvo restaurando durante el año 2020 y 2021 y por suerte, como decimos, está en su esplendor. Ha sido restaurado aquí en Castilla y León, en un taller de organeros, el taller de Federico Acitores, y es una fortuna que se suma a los instrumentos que están en la provincia de Ávila funcionando, este rico patrimonio que tenemos de instrumentos del siglo XVIII. Supone riqueza para el pueblo. De alguna manera es el patrimonio material e inmaterial que nos han legado nuestros antepasados y tenemos la obligación moral de mantenerlo, de conservarlo y de legarlo a las generaciones futuras. Entonces, se ha hecho un esfuerzo importante por parte de la parroquia, por parte de las asociaciones de desarrollo local que han contribuido para que pudieran venir fondos FEDER para aportar dinero para una restauración que, claro, no deja de ser una obra bastante cara. Es un instrumento que, por fortuna, prácticamente desde que se inauguró en 1726, pues ha estado funcionando hasta ahora. Lo que pasa, claro, que fruto de tantos años de trabajo, pues claro, lleva un desgaste, no deja de ser una máquina que cada X años conviene hacerle una restauración, y es lo que hemos tenido la suerte de ver realizado ahora. 68.000 euros ha costado esta intervención restauradora que ha conseguido que este órgano no solo luzca, sino lo más importante, suene en todo su esplendor. Es un instrumento que por suerte no ha sufrido el abandono que, bueno, pues que han sufrido muchos instrumentos. No ha sufrido actos vandálicos como hemos podido ocurrir en muchos instrumentos, de los cuales en nuestra provincia, por desgracia, de algunos han desaparecido toda la tubería, incluso el mueble ha estado muy dañado, y muebles incluso de instrumentos que se han usado para otros fines, algunos muebles son incluso retablos. Estoy pensando en la iglesia de Villatoro, donde hay un órgano que de lo que queda del instrumento es eso, el mueble, y se usa ahora mismo para retablo. Este, por fortuna, se ha conservado, está en un lugar bastante protegido, un coro al que solo se accede a través de llave, y ha habido siempre una persona, ha habido siempre organistas, ha habido sacristanes, ha habido personas que se han encargado de hacerlo sonar prácticamente de manera ininterrumpida. Es el prototipo de órgano barroco español. En Castilla y León y en Ávila tenemos la fortuna de conservar muchos de estos instrumentos del siglo XVIII. La fortuna
puesto que en los siglos posteriores, XIX y XX, no se han sustituido por otros instrumentos más novedosos. Las desamortizaciones trajeron cosas buenas y malas para la Iglesia. Digo buenas entre comillas porque permitió que, claro, que la entrada de recursos económicos en la Iglesia, o la falta de esa entrada de recursos, hizo que no se renovaran estos instrumentos. Entonces, digamos que se han conservado los instrumentos que se construyeron en el siglo XVIII y que no han podido ser renovados por unos instrumentos más modernos. Ahora, pues, tenemos la suerte, pues, de concretamente en toda Castilla y León tener un patrimonio por el que somos envidiados en toda Europa. Antes de adentrarnos en su secreto, pedimos a nuestro organista que muestre la grandeza sonora de este órgano. Un órgano es un instrumento de viento, tubos y teclado. El viento, luego veremos cómo se genera, que se genera aquí detrás del instrumento. Tiene que tener un teclado y tiene que tener tubos. Esto es imprescindible, luego os enseñaré diferentes tipos de tubos que hay en estos instrumentos, pero es imprescindible que haya tubos. En muchas iglesias de nuestros pueblos nos encontramos que la gente dice, tenemos un órgano, y claro, lo que nos encontramos es un teclado, un mecanismo de fuelles normalmente para hacer accionar el órgano, y no hay tubos, pero es un instrumento que suena. Digamos que es como una especie de acordeón. Esos instrumentos muy habituales en muchas de nuestras iglesias son los que se llaman los armonios, que no deja de ser una especie de instrumento de lengüetas, como un acordeón, pero de mesa.
Eso no es un órgano. Para que haya un órgano tiene que haber viento, que se está generando ahí detrás, teclado y tubos. Y eso es lo que dice el diccionario de la Academia de la Lengua, y otra cosa no son órganos, en principio. Particularidades de estos órganos barrocos españoles, cosas que son propias de los órganos solo en la península ibérica. La mayoría de los instrumentos tienen un teclado, un único teclado. En los órganos posteriores, órganos del siglo XIX, órganos del siglo XX, órganos alemanes o franceses suelen ser de 2, 3, 4 o 5 teclados. En España no, lo habitual es un único teclado. La mayoría de nuestros instrumentos van a tener 45 notas, que es, digamos, la medida estándar. Suelen tener un teclado de pies, una especie de botones aquí a los pies que nos accionan diferentes sonidos del instrumento. Otra particularidad de estos instrumentos es que tiene registros partidos, es decir, la posibilidad de que en la mano derecha suenen unos timbres y en la mano izquierda suenen otros timbres. Luego probaremos estos recursos. Otra particularidad de estos instrumentos españoles es estos tubos que tenemos en la fachada y en horizontal, las trompetas de batalla, que es un recurso propio de los instrumentos ibéricos españoles. Más recursos que tienen estos órganos, registros de juguetes, por así decirlo, registros de adornos, que se suelen emplear en muchos instrumentos. Muchos tienen cascabeles que se accionan por medio del viento, o tienen efectos como truenos o pájaros, como en este instrumento. Son unos tubos que están metidos en un recipiente con agua y hace el efecto de unos pájaros. Y otra particularidad que es propia de los órganos españoles es la posibilidad de tañer de manera que el sonido se aleje o parezca más presente mediante las arcas de ecos. Son unos tubos que van a estar metidos en unos armarios y mediante un mecanismo nosotros vamos a hacer que el sonido parezca, digamos que abrimos un armario o lo cerramos con un mecanismo que tenemos a los pies, y algunos registros que van a estar dentro de estas arcas de ecos van a sonar de manera más presente. Tenemos la puerta abierta del armario o más lejana. Son efectos propios del barroco, donde se buscaban esos efectos de claro-oscuros. También nuestros órganos van a tener una serie de mecanismos para que el organista, sin tener que levantar las manos del teclado, pueda accionar unos registros, Ahora sí, nos metemos en su corazón. Para que pueda haber música, de órgano, hemos dicho que es necesario que haya viento. Y el viento se produce normalmente en las partes traseras del instrumento y con unos fuelles que de manera alternativa, en este caso fuelles de cuña, ya estamos insuflando aire al instrumento. Además del organista, era necesario en otros tiempos que hubiera una persona que accionaran este mecanismo que tenemos aquí ahora mismo, que está dando vida al instrumento. Serían los entonadores. Hoy día este mecanismo está sustituido por un ventilador eléctrico, que es el que alimenta de viento a los tubos. Esta es la parte que no vemos del instrumento, es la parte trasera. Digamos, al otro lado estaría el organista, que lo que está haciendo es pulsar ahora las teclas y movemos esta serie de varillas que nos abrirían cada una de las válvulas que están arriba, donde se almacena el viento. Este cajón que tenemos hermético, donde está el aire, es lo que conocemos como el secreto. Normalmente del instrumento apenas se ve el 10% del material sonoro.
El resto, prácticamente el 90% del material sonoro se encuentra dentro del mueble. Y como podemos apreciar, un montón de tubos de diferentes formas, de diferentes tamaños. El metal es una mezcla de estaño y plomo, normalmente en proporciones más altas de estaño y de plomo. Y tubos, como digo, de diferentes formas, como vemos, como este que tenemos aquí, que es una flauta que lleva una especie de tubo arriba, un tubo tapado, tubos completamente abiertos o tubos tapados por la parte superior. Estas orejas que tienen ambos lados de la boca sirven para afinar el instrumento. Y vamos disfrutando de la música a la par que reconociendo el impecable trabajo de reconstrucción que gracias al oficio gremial del organero se ha conseguido. En el siglo XX la última organista fue una señora polaca, Liliana, que vivió sus últimos años de vida aquí en Arenas de San Pedro y consagró pues toda su energía y su vitalidad a que el instrumento sonara, y digamos que esa vitalidad y esa energía y estas cosas bonitas que ocurren en la vida se las ha transmitido a una niña que es Celia Miranda, que es la actual organista. Una niña cuando, enamorada de este instrumento, como empezamos muchos en la infancia, pues ella creía que lo mejor que podía hacer era promover la restauración. Con apenas 15 años ella fue a hacer unos cursos de órgano barroco aquí en Castilla y León, en Medina de Rioseco, y de motu propio decidió ponerse en contacto con el taller de Federico Acitores para promover y promocionar la restauración del instrumento, una obra que pues gracias a ella se ha podido llevar a cabo. A dúo, acompañado por la actual organista Celia Miranda, Javier nos permite irnos fundiendo con la historia sonora de este órgano de Arenas de San Pedro. Y hasta aquí nuestro armonioso paseo de hoy. Nos vamos con la música a otra parte.